Evidentemente se transgredió una norma local y una norma constitucional, pero ello tampoco resulta relevante para acreditar o no que una persona es responsable de un doble homicidio. Resulta que si el defensor de oficio era un ingeniero de sistemas, es evidentemente grave, mal hecho, nosotros lo reprobamos. Pero eso tampoco quiere decir que esta persona era inocente, que Martín del Campo no era el homicidio. No es tan real que no se haya podido determinar el tipo de sangre. Yo quisiera aquí hacer una aclaración. A lo que yo me quiero referir es que no podemos decir que no se hicieron las pruebas que se debieron de haber hecho. Quizás los resultados o la mecánica o el procedimiento como se llevaron a cabo las mismas no dan los resultados deseados. Pero vaya, se hicieron pruebas, se determinó, y para el juzgador eso hizo valer que no existía ningún elemento, o que existían los elementos suficientes para sentenciar a Alfonso Martín del Campo. Sí, a mí me gustaría, quizás hay muchas pruebas, muchas valoraciones que se han hecho alrededor de todo este caso que podrían suponer la tortura como podrían no suponerla. O sea, lamentablemente no tenemos a nuestro alcance toda la posibilidad de decirlo. Lo dicho por la subprocuradora corrobora fehacientemente lo que Alfonso ha denunciado desde el principio y que se probó ante la Comisión Interamericana, que fue coaccionado por las autoridades ministeriales, no solo para posar en una diligencia de reconstrucción de hechos que fue una completa farsa, sino, fundamentalmente, para confesar 2 crímenes que no cometió. Para la subprocuradora Espino, no importa que en el caso de Alfonso se haya violado flagrantemente el debido proceso. No interesa que el Ministerio Público haya generado pruebas ilegales y haya cometido lo que ella llama errores. No tiene la menor importancia que se hayan violado de manera descarada normas constitucionales y locales. No tiene el más mínimo interés que la investigación por la tortura que denunció Alfonso se haya desarrollado de manera deficiente y negligente. No trasciende que el juez de la causa haya condenado a Martín del Campo con pruebas deficientes e ilegalmente generadas, pues lo único importante para ella es que tiene a un culpable, al cual hay que hundir a toda costa, sin que sea digno de considerarse que sea inocente. Para Margarita Espino, la justicia, el derecho, la ética y la verdad no valen absolutamente nada. Los argumentos absurdos y aberrantes de la subprocuradora exponen con toda su crudeza cómo piensan y actúan las autoridades ministeriales en el Distrito Federal. El caso de Alfonso Martín del Campo II es un caso paradigmático para esta comisión, la Comisión de Derechos Humanos del DF, porque es un caso emblemático de tortura y es un caso emblemático de la no justicia. Se logró demostrar, y así lo dice el informe de la Comisión Interamericana, que Alfonso fue víctima de tortura desde el punto de vista, y que nunca se investigó la tortura ni se analizaron las pruebas. Entonces, lo que la CID pone en evidencia es que Alfonso fue víctima de tortura y que hay una falla estructural del sistema de justicia en México. Pero en esencia la reacción del Estado mexicano es de negación e inclusive genera una agenda de cooperación entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal para combatir el caso. Muy lamentablemente, porque tanto la Comisión Local como la CID habían documentado tortura. El gobierno federal hace una ceremonia para dar a conocer la firma del protocolo facultativo contra la tortura. Y en ese momento es cuando se da el debate con Fox y con la subsecretaria Patricia Olamendi para decir, no es esa la interpretación, no construyan una verdad oficial de que no hubo tortura, porque no es el caso, sí hubo tortura. En el año 2008, el Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, entre otros, elaboraron de manera colegiada el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, mismo que fue presentado en evento oficial por el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon.
En la página 443, párrafo 1879 de dicho diagnóstico, se cita como ejemplo del uso de la tortura por parte de las autoridades del Distrito Federal para obtener confesiones autoinculpatorias que han sido consideradas con pleno valor probatorio por el Poder Judicial. El caso de Alfonso Martín del Campo, mencionando el diagnóstico que Alfonso fue detenido arbitrariamente y torturado con la finalidad de obligarlo a firmar una confesión autoinculpatoria por el homicidio de su hermana y su cuñado, ocurrido el 30 de mayo de 1992, siendo esa sola prueba la base en la que descansa la sentencia condenatoria que obra en su contra. No obstante lo anterior, las autoridades mencionadas no hacen absolutamente nada por tratar de solucionar el caso. En el año 2010, el Programa Internacional Forense de la prestigiada organización internacional denominada Physicians for Human Rights, con sede en Cambridge, Massachusetts, realizó un estudio criminalístico minucioso respecto de toda la evidencia contenida en el expediente penal, concluyendo que, de acuerdo con los resultados de las pruebas científicas realizadas en el laboratorio de criminalística, no hay evidencia que vincule positivamente al imputado con la comisión de los homicidios. Finalmente, el 12 de noviembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe de fondo definitivo número 117/09, en el que reitera a México principalmente lo siguiente: impulsar las medidas conducentes para anular la confesión obtenida bajo tortura en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 30 de mayo de 1992 y de todas las actuaciones derivadas de ella. Revisar la totalidad del proceso judicial contra la víctima en el presente caso y disponer de inmediato la liberación de Alfonso Martín del Campo Dodd mientras se sustancian tales medidas. No obstante lo anterior, el gobierno no ha hecho absolutamente nada por solucionar el caso y, por lo tanto, liberar a Alfonso. Muy lamentablemente en nuestro país, la tortura es una buena demostración de las debilidades estructurales que tiene la justicia. ¿Por qué? Porque tenemos grandes tratados internacionales, tenemos instrumentos locales, tenemos leyes locales, códigos penales locales, pero prácticamente no hay sancionado por tortura, porque hay un imaginario que nos evoca lo peor de la Guerra Fría y dice, no, ya no estamos en la Guerra Fría, por lo tanto, reconocer que hubo tortura sería tanto como aceptar que tenemos regímenes o gobiernos autoritarios torturadores. Es lo peor que un gobierno quisiese aceptar en plena alternancia, pero se equivocan en el análisis, porque hoy por hoy no son prácticas de gobierno, son prácticas de servidores públicos. Y un gobernante verdaderamente democrático lo que busca es sancionar a quien comete prácticas indebidas para mandar justamente el mensaje de justicia. El cambiar nuestro sistema de justicia penal, el reconocer que necesitamos un cambio profundo en las reglas del proceso penal en México, implica también la obligación moral, ética, política de revisar las condenas dictadas a la luz del sistema inquisitivo, las condenas amparadas en un sistema inquisitivo, las condenas llevadas a cabo en mala ley, con malos métodos, las condenas fincadas en declaraciones obtenidas bajo tortura. El caso de Alfonso Martín del Campo Dodd es un ejemplo paradigmático de las nefastas prácticas que imperan en el sistema de justicia penal mexicano. Los justiciables están indefensos ante el Ministerio Público y los jueces. Está plenamente documentado que Alfonso fue detenido arbitrariamente y fue torturado por agentes ministeriales del Distrito Federal para que confesara 2 crímenes que nunca cometió. Los agentes fabricaron pruebas para incriminar a Martín del Campo y los jueces lo avalaron. En este caso, algo está muy claro. Un inocente ha pasado su vida en la cárcel por hechos que no le son imputables. Los verdaderos responsables siguen libres, y los policías y agentes del Ministerio Público corruptos que incriminaron a Alfonso están en la calle como si nada. El sistema de justicia penal no ofrece garantías ni a las víctimas ni a los inculpados. En México, el Ministerio Público
funge como juez y parte. El órgano acusador genera sus pruebas, sea legales o fabricadas como en el caso de Alfonso, se las ofrece a sí mismo y les da pleno valor probatorio. Emplea las mismas pruebas para sostener la acusación ante los jueces, quienes solo confirman el valor jurídico que ya les ha dado desde antes el propio Ministerio Público. El órgano de acusación se ha convertido en un órgano omnipotente. El sistema inquisitorio, carente de publicidad en los hechos, permite que los agentes ministeriales manipulen los expedientes a su antojo. Fabrican pruebas y culpables con total impunidad. Además, por esta misma falta de transparencia de los actos del Ministerio Público, en México, la tortura es una práctica sistemática y generalizada que se mantiene en total impunidad.